Buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo laboratorio del IPM empresarial. Soy Mariola Montero, la directora ejecutiva de la Asociación Horizonte Positivo. Hoy muy emocionados, tenemos una actividad que nos interesa mucho compartir, un tema realmente que en este momento nos preocupa mucho y que eh, queremos conversarlo con expertos, que es el de las brechas territoriales y tecnológicas, la desigualdad en la educación en este momento, cómo nos ha afectado la pandemia en este tema y qué hacer para disminuir ese impacto. Bienvenidos, bienvenidas todos, hoy viernes 28 de agosto. El programa que tenemos hoy y nuestros invitados, vamos a primero a presentar y a brindar una noticia. Tenemos a John Hammock, presidente de Sofía Oxford, a Sofía Pérez, líder en operaciones de América Latina de Sofía Oxford. Ellos nos van a estar compartiendo una noticia brevemente que nos tiene muy emocionados, muy contentos. También tenemos de invitada a Isabel Román, coordinadora general de investigación del informe del Estado de la Educación en Costa Rica del programa Estado de la Nación. Nos va a hablar sobre la brecha digital y las desigualdades territoriales que afectan el acceso a la educación. También contamos con el lujo de la presentación de Christy Crawford, directora del programa educativo de la Fundación Acción Joven. Ellos nos van a hablar, ella nos va a conversar sobre los proyectos educativos en este tiempo de COVID-19. Y finalmente, Rebeca Gamboa, nuestra economista y coordinadora del programa IPM Empresarial de Horizonte Positivo, nos brindará algunas reflexiones finales. Quiero comenzar, antes de darle la palabra a John Hammock, que ya vi que nos acompaña y ya está con nosotros, hablarles un poco acerca de este programa del IPM Empresarial. Brevemente, es un programa que hemos desarrollado para mejorar la vida de los colaboradores que trabajan día a día en las empresas y que a través de este programa la idea es que las empresas no solamente conozcan cuáles son esas necesidades que afectan los hogares de los colaboradores, sino que puedan generar programas y acciones de responsabilidad social empresarial a lo interno, sabiendo exactamente hacia dónde tienen que focalizar recursos y esfuerzos que permitan mejorar esa calidad de vida de los colaboradores. En Costa Rica estamos sumamente orgullosos de que el IPM empresarial sea un programa innovador que apueste al desarrollo y que genere capacidades y que sea un programa que aporte desde el sector privado en la lucha de la pobreza multidimensional. John Hammock, cofundador y presidente de la Junta de Sofía Oxford, tiene más de 14 años como investigador asociado al Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford. Es cofundador e investigador asociado en la Oficina de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford también. Sofía Pérez, quien también nos acompaña, es líder de operaciones para Latinoamérica de Sofía Oxford. Y les cuento, Sofía Oxford, que es una organización nueva e independiente sin fines de lucro. Es la primera empresa social de la Universidad de Oxford, formada en asociación con la Iniciativa para Pobreza y el Desarrollo Humano de Oxford, OFI. Y bueno, bienvenidos, John, bienvenida, Sofía. Les doy la palabra para que puedan anunciar la noticia. Pues muchísimas gracias, Mariola. Es un placer estar con ustedes una vez más, estar con Horizonte Positivo, con los cuales hemos estado trabajando por mucho tiempo. Recuerdo, Mariola, cuando empezamos hace unos años la relación entre OFI y Horizonte Positivo, una relación muy importante en esa primera época para el desarrollo del IPM a nivel del gobierno, a nivel nacional. Y ese IPM nacional ahora todos los años se mide, se utiliza precisamente a través de Limas y a través de otras instituciones del gobierno. El IPM de Costa Rica, que Horizonte Positivo ayudó a impulsar,
es ahora la norma en el país. Y también tuve la gran oportunidad de trabajar con Horizonte Positivo en, como tú acabas de mencionar, Mariola, en el desarrollo del IPM empresarial. O sea, el IPM empresarial fue una idea que vino del gerente, principalmente del gerente del Banco Credomatic, con la idea de que habrá gente pobre en mi banco. Y con esa pregunta empezó todo lo que se ha desarrollado ahora, que es un programa a nivel de Costa Rica del IPM empresarial, un programa que ha tenido mucho éxito dentro de ese país y que con ese programa hemos podido entonces lanzar, como tú acabas de decir, a Sofía Oxford. Sofía Oxford es una empresa que es la primera empresa social de la Universidad de Oxford, y esa empresa ahora tomando las ideas de Costa Rica que funcionaron tan bien, tomándolas a otros países, ahora precisamente en Guatemala, a Chile y Colombia y hasta otros países. Entonces, primeramente quería empezar por eso, decirte que es un placer estar de nuevo con ustedes y ver que esta alianza público-privada que ustedes han hecho con el gobierno siga adelante y que la alianza que ustedes tienen con OFI y con Sofía Oxford siga también adelante. Yo creo que no sé si Sofía está acá, yo veo que Francisca Rocco sí está con nosotros, Francisca también trabaja con Sofía Oxford, pero yo creo el anuncio que queríamos dar hoy es que basado en la labor de los últimos 3, 4 años con Horizonte Positivo en lo que es la empresa IPM empresarial, estamos anunciando la firma de un acuerdo entre Sofía Oxford y Horizonte Positivo para seguir ese enlace fuerte entre las dos instituciones en los próximos años para tratar de impulsar el IPM empresarial en Costa Rica y usar la base esa de Costa Rica para impulsar el IPM empresarial a otros países. Entonces, para nosotros es un gran placer poder anunciar esta continuada alianza con Horizonte Positivo y darle las gracias no solo a Mariola personalmente, sino a la Junta Directiva de Horizonte Positivo por esta gran oportunidad para nosotros de seguir adelante y seguir con ustedes y tomar esta oportunidad también para las personas que están escuchando. La gran labor de Horizonte Positivo no se puede hacer Horizonte Positivo ni Oxford solos. Es a través de las empresas mismas, las empresas que toman el IPM, que lo toman en serio, que hacen la medida y que después tratan de solventar las privaciones que tienen los empleados. Entonces, darle las gracias a ustedes por su activa participación en el programa de IPM empresarial y darle la idea de que yo con mucho gusto regreso a visitarlos para ver todos los logros que habrán hecho en los próximos 2 años, aunque yo reconozco que esta época de COVID es muy difícil para las empresas, como para todos. Pero solamente para darle un aliento a todos, no sé si Sofía está ahí o si Francisca quiere decir algo. Para apoyar, para decirles que somos un grupo fuera de John Hammock, es un grupo de jóvenes que está trabajando en esto, impulsando esta idea a nivel internacional, especialmente en América Latina. Sofía o Francisca, ¿quieren añadir un segundito? Buenísimo. Parece que la Sofía todavía no ha logrado unirse, pero tal como dice yo, estamos muy felices con la alianza. Horizonte Positivo para nosotros ha sido fundamental y queremos invitar a todos que sigan construyendo desde el IPM empresarial y cuenten con todo el apoyo y respaldo de nosotros como Sofía Oxford y de Horizonte Positivo. Muchas gracias a todos por estar acá y por esta invitación. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias, Francisca. Como les decía al inicio, muy emocionados de que esta alianza se haya dado, que este convenio se haya firmado y, por supuesto, con la mejor disposición para apoyar a todas las empresas del resto de países que puedan adoptar esta medida y que reciban el apoyo que las empresas de Costa Rica ya están recibiendo. Muchísimas gracias y les invito, si pueden, continuar en esta conversación que vamos a continuar teniendo. Ahora pasamos a presentarles a Isabel Román, Coordinadora General de Investigación del Informe del Estado de la Educación del Programa de Estado de la Nación en Costa Rica. Nos va a hablar sobre la brecha digital y las desigualdades territoriales que afectan el acceso a la educación. Isabel, sabemos que desde que se inició este proceso de pandemia, a partir de marzo, muchos alumnos, más de 1 millón de alumnos en Costa Rica fueron enviados a sus casas. Esto ha traído una serie de complicaciones a las cuales no estábamos preparados, ni el sistema educativo estaba preparado, ni los profesores estaban preparados
pero en este momento la principal preocupación es si todos ellos, todos estos alumnos tienen esas facilidades para recibir las clases de forma virtual, que ya recientemente, ayer, nos anunciaron que el año escolar va a terminar de manera virtual. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, te damos la bienvenida, te doy el control de la pantalla y para que puedas presentar, y también muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Gracias. Mientras compartes pantalla, se me fue presentar un poco a Isabel Román, pero lo voy a hacer en este momento. Ella es una destacada especialista en políticas públicas para el desarrollo social del programa Estado de la Nación, que opera bajo el marco institucional del Consejo Nacional de Rectores, CONARE. Es la coordinadora general de investigación del informe Estado de la Educación de Costa Rica. Durante varios años también coordinó el informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible de Costa Rica, y además ha sido investigadora del informe Estado de la Región en Centroamérica. Es máster en Sociología del programa de Maestría Centroamericana de Sociología de la Universidad de Costa Rica, catedrática de la Universidad Nacional y profesora de la Universidad de Costa Rica, con un posgrado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del Instituto Nacional de Administración Pública de España, autora y coautora de varios libros y artículos de revistas, consultoras de organismos internacionales, entre ellos CEPAL, la UNICEF, la OIT, la UNFA y Flaxo. Bienvenida, Isabel, un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Mariola, y un placer realmente estar con ustedes y realmente también felicitaciones por esta tan buena noticia. Un gusto estar con todos ustedes y también con don John, a quien también pues admiramos mucho por su trabajo, y los compañeros, Francisca y todos los compañeros han venido trabajando en esta excelente iniciativa del IPM empresarial, que me parece realmente excelente y una corrida hacia adelante como país. Pues también muchas gracias a Mariola y al equipo de Horizonte Positivo por abrirnos este espacio para compartir con ustedes algunas de las reflexiones y de los resultados de investigación que hemos venido haciendo en el marco del informe del Estado de la Educación. Tal vez empezar diciendo que pues este es un tema relevante, el tema de las brechas es un tema relevante porque efectivamente tenemos un contexto bastante complicado donde pues brechas que teníamos, que veníamos arrastrando pueden profundizarse. Sin lugar a dudas, pues hoy por hoy el sistema educativo, como todos sabemos y como en todo el mundo, fue uno de los más afectados por la pandemia, por la actual pandemia, y la suspensión de clases presenciales para más de 1.200.000 estudiantes, si consideramos también a los estudiantes universitarios, pues es una situación inédita, ¿verdad? En la historia reciente de la educación en el país. Quizás digamos como que la crisis mayor previa que habíamos tenido la tuvimos en los años 80, ¿verdad? Y bueno, y esta es una situación que por su carácter extraordinario, pues genera una serie de desafíos importantes si queremos evitar que se incrementen las brechas de aprendizaje entre la población, especialmente en aquellos estudiantes que provienen más vulnerables. Un aspecto con el cual quisiera empezar es que hoy más que nunca queda claro para toda la sociedad la importancia de la educación, ¿verdad? Y de la escuela como un espacio, no solamente como un espacio de aprendizaje de los estudiantes, sino también como un espacio también para la nutrición, ¿verdad? Un espacio para la construcción de relaciones sociales y de convivencia, y un espacio para la protección y el cuidado. Esto es muy importante porque a veces vemos como la escuela solo como ese lugar de aprendizajes, y es muchísimo más que eso, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de protección y cuidado. Hoy muchos niños están experimentando violencia en sus hogares. Bueno, la escuela es un espacio
para la protección. Y en particular la escuela pública iguala y atenúa la desigualdad. Y esto es muy importante para un país como Costa Rica, donde la mayor parte de nuestros niños, niñas y adolescentes pues asisten al sistema educativo público. ¿Y por qué yo digo que la escuela pública iguala y atenúa la desigualdad? Bueno, porque fuera de la escuela la realidad es muy desigual, ¿verdad? La realidad es muy desigual. Como todos saben, como todos sabemos, pues la desigualdad social ha crecido en el país en los últimos 25 años. Y esto que ustedes observan acá es el índice de Gini, ¿verdad? Que es el indicador, que pues es el indicador de la concentración del ingreso, que va de 0 a 1, y bueno, entre más se acerca a 1, pues tenemos un país más desigual. Y hoy Costa Rica, desgraciadamente, figura entre los países más desiguales de América Latina, lo que significa que tenemos hogares en condiciones muy distintas para hacer frente a la pandemia, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, las diferencias que hay o que tenemos entre un hogar pobre o un hogar rico, según la encuesta nacional de hogares, ¿verdad? Donde las condiciones entre estos hogares son muy distintas, ¿verdad? Vean ustedes que no solamente en términos del promedio de hijos, ¿verdad? Que entre los hogares pobres estamos hablando de 3 o más niños, o hijos, ¿verdad? En el caso del ingreso promedio, el ingreso por persona en un hogar pobre puede andar alrededor de unos 69,000 o 31,000 colones por persona, mientras que en un hogar de ingreso alto, pues ese ingreso por persona puede andar alrededor de los 516,000 colones, ¿verdad? Y otras características importantes es que los hogares pobres en particular, vean ustedes, para el 2019, el 25% tenían problemas de desempleo. Y un elemento que es muy importante es una cantidad considerable de jefatura femenina, ¿verdad? Son mucho mayores, y esto es muy importante porque de lo que estamos hablando son de hogares con mujeres solas que tienen que salir a trabajar para sobrevivir. Otro dato importante, ¿verdad? Y preocupante de esta realidad es que en los hogares pobres tienen una cantidad importante de presencia de niños, ¿verdad? De menores de 12 años, ¿verdad? Alrededor de un 35%, como pueden ver en este gráfico, 1 de cada 3 niños en esas edades vive hoy en un hogar pobre, ¿verdad? Y también en estos hogares hay una cantidad importante de jóvenes de 13 a 17 años, ¿verdad? Y señalo estos datos porque tenemos que tener, digamos, es muy importante porque todos sabemos que hay un vínculo muy estrecho entre educación y pobreza. Vean ustedes, estos son datos de los más recientes de la encuesta de hogares que tenemos disponibles en Costa Rica, y vean ustedes cómo efectivamente a menores años de escolaridad, vean ustedes abajo en este gráfico están los años de escolaridad, y vean ustedes cómo a menor años de escolaridad pues se incrementa la probabilidad, la incidencia de la pobreza en las personas, ¿verdad? Y a mayores años de escolaridad, vean ustedes cómo pues esas curvas bajan sustancialmente, ¿verdad? ¿Por qué señalo estos datos? Bueno, porque tenemos que tener claro que la escuela improvisada en casa está determinada por el capital social, económico y cultural de los hogares, ¿verdad? Vean ustedes, veamos con mayor detalle algunas brechas. Una primera aspecto que tenemos que tener en cuenta es que, y la primera brecha es que tiene que ver con que el 99% de los niños, niñas y adolescentes que provienen de hogares pobres y de climas educativos bajos asisten a la escuela y a los colegios públicos en Costa Rica, ¿verdad? Un hogar de clima educativo bajo, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, significa que en esos hogares el promedio de los adultos que viven en esos hogares tienen primaria incompleta o menos, ¿verdad? Y obviamente estas condiciones, ¿verdad? Se suman además de que son hogares que están en operación frijoles, como digo yo,
¿verdad? Tienen muchísimo menos tiempo para estar dedicándole a sus hijos y muchísimos menos recursos cognitivos para apoyarlos desde la casa, ¿verdad? Ya en el censo, en el último censo de población, nosotros habíamos ubicado territorialmente donde se concentraban los hogares de climas educativos bajos. En este caso, este mapa que ustedes están observando es para donde estaban los hogares con muchachos en ese momento de 13, de 12 a 17 años. Y vean ustedes que es un patrón que nos habla de las zonas fuera de la gran área metropolitana, las zonas fronterizas, los puertos, ¿verdad? Y en el caso en el centro de San José, pues el gran área metropolitana, hay segmentos fuertemente concentrados justamente donde hoy está golpeando más la pandemia, ¿verdad? Esto es muy importante, digamos, tener en cuenta este tema de estos hogares, porque es justamente en estos hogares donde, digamos, donde tenemos la mayor concentración de trabajadores con baja calificación que no valoran el retorno de la educación, ¿verdad? O sea, hoy sabemos que se requieren al menos 11 años para ver retornos en la educación, ¿verdad? Pero para los padres no calificados, como las de estos hogares, la educación es muy cara en relación con sus salarios y sus costos de oportunidad, ¿verdad? Entonces, en estos hogares, cualquier crisis económica, ¿verdad? Cualquier asomo de problemas económicos hacen que efectivamente la decisión más rápida que toman es sacar a los niños y a los jóvenes del sistema educativo para, pues, porque la verdad es que es muy alto, o sea, no están viendo, digamos, el costo, ese retorno de la educación para ellos es bastante alto. Perdón. Esto lo señalo, perdón, ¿por qué señalo esto? Porque efectivamente es en estos hogares donde la probabilidad de exclusión educativa es muy alta, ¿verdad? Y nosotros hablamos de exclusión educativa, no de deserción, porque exclusión educativa lo que nos refiere es a una situación en la que los estudiantes son obligados a salir del sistema por la combinación de distintos factores asociados al centro educativo y al contexto donde viven. O sea, son estudiantes donde les falla el sistema y les falla la sociedad, ¿verdad? Ahora bien, una segunda brecha, ¿verdad? ¿Verdad? Importante, es esta brecha de acceso a una buena conectividad. ¿Por qué? Bueno, porque para subsanar, ¿verdad? Esta condición de hogares de capital cultural bajo, es fundamental que la población pues, asista al centro educativo, tenga relación con docentes que van a compensar esos capitales culturales bajos de donde vienen estos niños, ¿verdad? Y hoy en el contexto de pandemia es fundamental que estos niños, niñas y adolescentes pues se mantengan en contacto regular con sus docentes, ¿verdad? Siendo que esta relación es la que justamente permite nivelar esos capitales culturales bajos. Y en el actual contexto de pandemia, en la cual los docentes, bueno, pues todos nos fuimos para la casa, incluyendo los docentes, ¿verdad? Ese contacto es solo posible por la vía virtual y a distancia, ¿verdad? Y acá pues también hay otras brechas importantes nosotros hemos estado haciendo llamada de atención al país que, por ejemplo, entre los estudiantes de 5 a 18 años que asisten a la educación y viven, hay una brecha importante. Los que viven en hogares de clima, del quintil de ingresos más altos, el 80% tiene una buena conexión a Internet de buena calidad, mientras que para los hogares más pobres esa conexión es apenas de un 37%, ¿verdad? Con el agravante de que hay un 48% de esos niños, niñas y adolescentes de esos hogares más pobres que solo se conectan a Internet por celular y hay un 10% que no lo hace de ninguna manera, ¿verdad? Ya desde el año, un año antes de la pandemia, la encuesta de hogares nos decía
que teníamos un total de 418,000 niños en condiciones inadecuadas para recibir educación a distancia. Y de esos, hay solamente del quintil más pobre de ingresos, estábamos hablando de 186,000 muchachos, niños y niñas y adolescentes. Estos datos ahora el Ministerio de Educación, con información de registros administrativos, los ha afinado y son todavía más alarmantes, ¿verdad? Ellos han estado identificando más de 500,000 estudiantes que no están en condiciones de recibir educación a distancia. En conclusión, pues aquí la conclusión es que el piso no está parejo para todos, ¿verdad? Y que tenemos realmente pues diferencias sustanciales entre aquellos niños que asisten a los centros públicos, que son la mayoría, y que están en desventaja, respecto a la población que asiste a los centros privados, que son la minoría, apenas un 7% de la población estudiantil, y que esos otros niños, pues los más privilegiados, no han visto interrumpidas sus lecciones y han seguido recibiendo clases de manera virtual. Y bueno, obviamente que aquí estamos frente a la situación donde efectivamente las condiciones están dadas para que las brechas se profundicen, ¿verdad? Si nosotros comparamos, en el caso de Costa Rica, digamos, en materia de quintiles, que es lo que ustedes están viendo a la derecha, con, por ejemplo, los niños que acceden a computadoras en el hogar, del quintil más pobre de ingresos nuestro, con respecto al quintil más pobre del promedio de los países de la OCDE, vean ustedes que las diferencias son sustanciales, ¿verdad? Estamos hablando de un 41% en el caso nuestro, a un 78% en el quintil más pobre de los países de la OCDE, ¿verdad? Y ahora que hemos sido aceptados en la OCDE, obviamente estamos en las estadísticas más bajas del promedio de los países de la OCDE. Estamos muy alejados de lo que debería ser, pues, nuestras aspiraciones en esta materia, ¿verdad? Otro elemento que complica la virtualización de las clases, ¿verdad? O esta educación a distancia, porque ni siquiera estoy hablando de educación virtual, porque esas ya son otras palabras mayores, ¿verdad? Lo que complica es el tema, otra brecha, una tercera brecha, es la brecha en términos del manejo de las tecnologías por parte de los docentes, ¿verdad? De nuevo decimos, la interacción docente-alumnos es una relación clave, ¿verdad? Para que ocurra el acto educativo, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos varios problemas, ¿verdad? Nosotros habíamos identificado en nuestros estudios pre-pandemia que en general, digamos, los docentes tenían acceso a recursos tecnológicos, ¿verdad? Más del 97% tenía acceso a computadora en casa, lo usaba diariamente, ingresaba a internet, ¿verdad? Sin embargo, uno de los datos que nosotros habíamos identificado era que el 67%, por ejemplo, no usaba la computadora para desarrollo profesional, ¿verdad? Y ahora recientemente que hemos hecho una encuesta con el Ministerio de Educación, que la hicimos en mayo, vean ustedes que y se la hicimos a todos los docentes del país, nos respondieron 42,000 docentes y encontramos que realmente cuando les preguntamos si habían recibido formación virtual en su formación universitaria, vean ustedes cómo la mayoría, tanto en preescolar, primaria y secundaria, la mayoría no había recibido educación para manejar, digamos, recursos tecnológicos. Y obviamente que pues esto es un tema que ahora nos pesa, ¿verdad? Nos pesa porque justamente ahí es donde tenemos nuestros mayores desafíos hacia adelante, las competencias digitales de los docentes que son fundamentales para que el acto educativo pues ocurra y ocurra en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Una tercera nivel de brechas, ¿verdad? Que pues también nosotros hemos destacado y ustedes tuvieron acceso ahí a los documentos, es que cuando nosotros vemos el tema a nivel regional, ¿verdad? O sea, no solamente es unas brechas que se dan por ingresos, sino también por territoriales, ¿verdad? Por espacios.
Y aquí, y eso tiene que ver con una característica de nuestro país, que estamos concentrados en el Valle Central, ¿verdad? Y pues por ahí está la mayor parte de la población, pero sin lugar a dudas tenemos, arrastramos brechas territoriales históricas, ¿verdad? Y es cuando nos encontramos que efectivamente cuando vemos la conexión a Internet de la población de 5 a 18 años que asiste a la educación formal por regiones, encontramos que mientras que en la región central el 67% de los estudiantes tienen conexión a Internet desde el hogar, esta situación contrasta significativamente en algunas regiones, por ejemplo en las regiones huetares, vean ustedes acá la región Huetar Norte o Huetar Caribe, ¿verdad? Donde esa posibilidad de conexión de los estudiantes baja a un 40% en promedio, digamos. En el caso del Caribe está por debajo, estaba alrededor del 37%, ¿verdad? Y esto pues obviamente ya nos marca de nuevo esa profundización de las brechas. Cuando vemos en el caso de los docentes, por la encuesta de hogares del 2019, que es la más reciente disponible, una quinta parte de los docentes encontrábamos que tenían solamente una quinta parte de docentes tenían conexión a Internet por celular, ¿verdad? Y esto también genera un conjunto de dificultades. Nosotros identificamos en esta encuesta más reciente que hicimos a los docentes cuáles tenían, qué tipo de conexión tenían, y un 25% nos dijo que tenían conexiones inestables, ¿verdad? Y un 10% nos dijo que definitivamente no tenía conexión. Claro, uno dice, bueno, pero 2% son apenas 751 docentes, pero 751 docentes, podemos estar hablando que cada uno de esos docentes en la escuela pública y el colegio público están manejando 8 grupos de estudiantes, ¿verdad? Y encontrábamos que habían particularmente problemas de esta situación de no conectividad en las direcciones regionales fuera de la GAN como Sulá, que es territorio indígena, Peninsular, Grande de Térraba, Aguirre, Santa Cruz, Nicoya, Coto y Cañas. Lo importante de esta información es que pues, nos permite, digamos, tener identificados los hogares donde trabajar. Y otro elemento importante, una tercera brecha que se suma a este tema a nivel territorial, es que en las regiones huetares, Huetar Norte, Huetar Caribe, Huetar Atlántica y en la Chorotega, solo la mitad de los niños, de los jóvenes de 5 a 18 años habían usado computadora en los últimos 3 meses el año pasado. De nuevo, aquí el tema de los recursos para conectarse a Internet. A nivel de sistema educativo, una población particularmente vulnerable, ¿verdad? Con altos riesgos de exclusión, es la población que asiste a los colegios nocturnos. Y sobre esta quiero llamar la atención porque esta es la población quizás más vulnerable y más propensa a la exclusión, porque son jóvenes que no solamente están trabajando, sino que también están estudiando, ¿verdad? Sí, deberían ser los chineados del sistema, pero en realidad son la cenicienta en nuestro sistema educativo porque son los que tenemos en las peores condiciones cuando deberían ser los que tenemos en las mejores condiciones. En suma, dicho todo esto, si nosotros no actuamos, si no tenemos acciones rápidas frente a esta situación, la desigualdad educativa puede ampliarse significativamente en los próximos años en nuestro país. Y se van a profundizar brechas, ¿verdad? Pero también puede aumentar el fracaso, ¿verdad? El fracaso y generar un distanciamiento de la escuela y del centro educativo, pero ya no por la pandemia, sino por el abandono temprano, ¿verdad? Por la exclusión educativa de la que hablábamos, ¿verdad? Y esto es un tema que coloca, muy importante, porque estamos hablando de una generación, esta generación que hoy tenemos en los centros educativos, que en menos de 2 años ha sufrido interrupciones importantes, ¿verdad? En el 2018, recuerden, tuvimos la huelga por 4 meses.
En el 2019 tuvimos una huelga más de un mes por la salida del ministro anterior, y en el 2020 por la pandemia tenemos esta suspensión presencial de clases que ya va a ser todo el año, ¿verdad? Ya en las pruebas PISA, Costa Rica tenía, solamente por ponerles un ejemplo, en matemáticas teníamos eh, un año de rezago respecto a los países de la OCDE, respecto a los niños y jóvenes de los países de la OCDE en las mediciones de PISA. Obviamente que esto va a ser un bajón total y coloca el desafío de la equidad en un lugar prioritario, ¿verdad? Por eso es que yo señalo que hoy tenemos que cuidar a todos nuestros estudiantes, ¿verdad? Pero hay que priorizar en los estudiantes más vulnerables porque es donde se nos van a profundizar las brechas. Vivimos tiempos complejos, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero la pandemia es una amenaza y también una oportunidad. Es una oportunidad para decirnos, para, como decimos nosotros, sacudir el status quo, ¿verdad? Hacer realmente un cambio importante en nuestro sistema educativo, cambios disruptivos e innovadores con sentido de urgencia. Eso es lo que necesitamos en este país, ¿verdad? Ven ustedes que un recién nacido que nace hoy ahí en el Calderón Guardia, ¿verdad? O en San Juan de Dios, va a tener 30 años en el 2050, ¿verdad? Y no sabemos cómo será el 2050, ¿verdad? No tenemos respuestas a estas preguntas, ¿verdad? El futuro, perdón, está sonando el teléfono, esas son las contingencias de la virtualidad. No, perdón. El futuro, como dice Yuval Noah Harari, pues se configurará de una receta que tendrá elementos claves, ¿verdad? Como la inteligencia artificial, la biotecnología, la big data, digamos, esas son como las pistas que tenemos, ¿verdad? Lo suficiente, como dice él, para cambiar cerebros, cuerpos y mentes, ¿verdad? Pero lo más claro que sabemos es que ese futuro del 2050, la discontinuidad y la incertidumbre serán las constantes de esa ecuación del 2050, ¿verdad? ¿Qué hemos de enseñarle a este niño o niña que le ayuda a sobrevivir y prosperar en el 2050, incluso en el 2100, donde si le va bien aún estará vivo? ¿Qué habilidades necesitará para conseguir trabajo y orientarse en el laberinto de la vida? Dice Harari. Bueno, nos toca repensar la escuela, ¿verdad? Hoy más que nunca nos toca repensar esta escuela, y una escuela que le enseña a nuestros niños, niñas y adolescentes mucha flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional para que puedan desprenderse de manera repetida de lo que conocen y sentirse cómodos con lo desconocido. Con la pandemia realmente lo que se nos adelantó fue el 2050, ¿verdad? Esta incertidumbre permanente, y nuestros niños, los niños y jóvenes de esta generación van a tener que convivir constantemente con el cambio y estarse desprendiendo de manera repetida de lo que conocen y acomodándose a lo desconocido, ¿verdad? Y obviamente, hoy más que nunca tenemos que enseñar para la comprensión, como dice Linda Hammond, enseñar a pensar, a comprender las ideas de una manera profunda y a operar con ellas de modo efectivo. Y esto nos implica pues una escuela que potencie las capacidades de pensamiento complejo de nuestros jóvenes, indagar, analizar, expresar ideas, trabajar en equipo, resolver problemas complejos, ¿verdad? No necesariamente tenemos que seguir cargando o seguir arrastrando esa escuela del siglo XIX y XVIII, ¿verdad? De seguir cargando a los estudiantes con más y más contenidos, ¿verdad? Sino realmente avanzar a dar un salto cualitativo, a tener una escuela que promueva un aprendizaje significativo de explorar, analizar, resolver problemas en nuestros niños. Hoy sabemos que los factores asociados a la exclusión, ya sabemos por los estudios que se han venido haciendo en el país, que son distintos factores, ¿verdad? Económicos, la trayectoria académica, el acceso al centro educativo. Nosotros habíamos hecho mediciones, por ejemplo, el transporte, ahora es la conectividad. Pero uno de los factores más importantes que juegan el tema de la exclusión educativa es la satisfacción de los estudiantes con sus docentes, el contacto con sus docentes. Si ese contacto y esa satisfacción no está ahí, la posibilidad de exclusión es mayor.
Entonces, nada más señalar que por los estudios anteriores, nosotros habíamos identificado, y ya el país sabe más o menos las características de la exclusión, de una manera muy detallada. Sabemos que venía ocurriendo especialmente entre junio y octubre, sabíamos que se daba especialmente entre jóvenes de séptimo y octavo año, sabíamos que se daba especialmente entre muchachos de 15 años, y que entre las materias que más les costaba estaban las matemáticas y los idiomas, y que se daba especialmente en colegios diurnos, académicos y nocturnos. Hoy el Ministerio de Educación ayer nos dijo que teníamos más de 91,000 estudiantes afuera. Decían que estudiantes que no se han reportado a los centros educativos, ¿verdad? Y esto pues realmente es una emergencia nacional. Es una emergencia nacional, ¿verdad? Ya en el informe anterior, en el último informe del Estado de la Educación, nosotros habíamos dicho que habían 53,000 jóvenes entre 12 y 17 años que estaban fuera de cualquier modalidad educativa del ministerio. Y ya decíamos que eso era una emergencia nacional. Bueno, imagínense que ahora estamos hablando de 90,000 más, ¿verdad? Que no se han logrado conectar. Y bueno, obviamente aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, aquí hay que hacer de todo, ¿verdad? Hay que hacer trajes a la medida. Nosotros siempre hemos insistido en que hay que realmente hacer estrategias de atención diferenciadas por colegios y por zonas, ¿verdad? Porque no todos los muchachos están en las mismas condiciones. Hoy sabemos, bueno, antes sabíamos que teníamos que darle especial atención a los muchachos por problemas económicos, a las mujeres por cuestiones de género, ¿verdad? Pero realmente, hoy realmente tenemos que ser muy innovadores, ¿verdad? Y hoy hay varios desafíos, ¿verdad? Universalizar el derecho de todos los niños, o sea, de todos los estudiantes a una buena conectividad es un desafío país, ¿verdad? La verdad es que ya veníamos tarde en esto, pero hoy es el momento de hacer un salto en esta situación. Mejorar las relaciones entre los docentes y los alumnos y hacer acciones afirmativas y urgentes para que los estudiantes vulnerables puedan especialmente, digamos, puedan conectarse y puedan estar en el sistema, mantenerse en el sistema. Y bueno, y obviamente todo esto pasa por reinventar la escuela que conocimos por otra más flexible, más interesante y de mayor calidad. Hay diferentes estrategias que hay que poner en marcha, ¿verdad? Ir a buscar a esos muchachos es la prioridad número uno que tiene este país en este momento. Tenemos que hacer campañas nacionales de adopte un niño. Cada profesional de este país tiene que adoptar un muchacho, un joven, ¿verdad? Tenemos que hacer programas, por ejemplo, en Estados Unidos se han desarrollado muchos programas de tutorías para la población más vulnerable, que estamos hablando de los negros y de los latinos. En Estados Unidos, por ejemplo, se han implementado en muchas escuelas programas de tutorías, especialmente para estos niños. En los estudios que nosotros habíamos hecho con la huelga, encontrábamos que el 90% de los hogares cuando hubo la huelga no podía pagar tutorías privadas para que los estudiantes repusieran. Entonces podemos nosotros apoyar con tutorías, programas de tutorías. Y termino ya con dos filminas en mi presentación. Justamente el año pasado hicimos con Pan y Amor un estudio sobre estudiantes excluidos del sistema educativo y los fuimos a buscar a San José, en Pavas, en Siquirres y en Limón. Son zonas muy complicadas. Para darles un ejemplo, en estas zonas asaltaron 3 veces a nuestros encuestadores, ¿verdad? Realmente son zonas muy complicadas, ¿verdad? Pero vean ustedes que uno de los datos que más me impactó a mí es que de esos jóvenes, el 75% tenía una percepción positiva sobre su futuro, ¿verdad? Estos jóvenes, cuando les preguntábamos, les decíamos, ahora imagínense a sí mismo dentro de 5 años y conteste qué cosas, qué probabilidad cree que usted que le sucederán las siguientes cosas. Y vean ustedes, les preguntábamos, ¿seré feliz? La mayoría, ¿me sentiré seguro? ¿Tendré una casa? ¿Una vida familiar feliz? ¿Seré respetado? ¿Tendré un carro? ¿Viviré en un lugar distinto? ¿Verdad? En general, tenían una percepción positiva de su vida, ¿verdad? Y cuando les preguntábamos, y esta es mi última filmina, sobre la educación, les preguntábamos en qué medida la educación que usted recibió le ayudó o le ayudará a la hora de tener trabajo y de seguir viviendo. Y la mayor parte de los muchachos
los que estudiaban, los que trabajaban y estudiaban, y los que no estudiaban y no trabajaban, la mayor parte de ellos, la mayoría, todos, sin equívoco, o sea, decían que para ellos la educación era la herramienta que les permitiría pues ser felices y avanzar en el país. Dicho esto, si estos jóvenes tenían esperanzas por su futuro y encontraban en la educación la herramienta para viabilizar ese futuro, de nosotros no podemos ser menos que ellos. O sea, nosotros estamos obligados todos a apoyarlos y realmente a estar a las alturas de las expectativas que estos niños, niñas y adolescentes tienen sobre su futuro. El país no puede darse el lujo de tener otra generación perdida. O sea, ya en los 80 tuvimos una experiencia que nos tomó 20 años recuperarnos, y este país, si quiere tener futuro y desarrollo humano en los próximos 50 años, vamos a tener que hacer hoy todos un esfuerzo extraordinario porque estos muchachos y estos niños se mantengan en el sistema educativo. Gracias. Perdón por el tiempo. Muchísimas gracias, Isabel. Qué hermosa reflexión, excelente presentación. Realmente creo que nos dejas a todos con una idea muy clara de la importancia de ser esos agentes de cambio, de buscar la manera de brindar y abrir oportunidades a jóvenes y a todos aquellos que puedan tener acceso a una educación de calidad. Y cómo desde cada uno, desde nuestra posición, podremos abrir, ¿verdad?, alguna posibilidad de ayuda a cualquier persona que lo requiera. Tenemos una consulta y ¿existe información acerca del aumento del trabajo infantil a raíz de esta profundización de la brecha de la exclusión educativa en tiempos de pandemia? En realidad eso solo lo vamos a saber hasta ahora que termine la encuesta de hogares que está en el campo, ¿verdad? Haciéndose con muchas dificultades, pero en realidad es ahí donde vamos a tener la información más clara de cuántos niños, o sea, cuánto se nos va a incrementar esta población que está estudiando y trabajando o ya trabajando, ¿verdad? Pero hasta fin de año lo vamos a saber. Gracias. Algo muy importante, y ya le voy a dar la bienvenida a Cristi para que nos haga su presentación de la Fundación Acción Joven, pero algo que rescato de todo esto que acabas de comentar, Isabel, y de esa reflexión es precisamente la importancia de trabajar entre sectores, de generar alianzas público-privadas que puedan abrir, ¿verdad?, esos caminos hacia proyectos que faciliten la disminución de esa brecha. Por sí solo, el gobierno no lo va a poder hacer. Y igual, la empresa privada o sector privado, ONGs que hemos hecho un trabajo muy valioso para aportar a la educación, tampoco. Definitivamente tiene que haber una unión, tiene que haber un plan, tiene que existir un trabajo en conjunto. Sin lugar a dudas, Mariola, estás señalando un aspecto importantísimo. Esto no lo va a poder el MEP solo resolver. Esto es un problema país y esta es una responsabilidad país. Y las alianzas público-privadas hoy son más valiosas que nunca, ¿verdad? Porque realmente estamos en una situación extraordinaria de emergencia, ¿verdad? En la mañana decía la ministra de Educación, de ahora el ejército tiene que responder, el ejército de maestros tiene que responder, pero es que no solamente es el ejército de maestros, no, ¿verdad? Realmente somos todos, ¿verdad? Y aquí trabajos como los que ustedes hacen o como la gente de la Fundación Acción Joven, súper orgullosa de estar aquí compartiendo con Cristi esta mañana, realmente con la experiencia que se ha venido acumulando. Y eso es lo bueno, Mariela, que hemos estado en los últimos años dando esta batalla, ¿verdad? Así que ya estamos bastante fogueados, ¿verdad? Ya sabemos por dónde funcionan cosas, por dónde no funcionan, y en eso Cristi nos puede decir mucho de las lecciones aprendidas de ellos en su trabajo. Y yo creo que ahora es la oportunidad de realmente volver a fortalecer estos esfuerzos, ¿verdad? Hoy más que nunca son necesarios.
Muchísimas gracias nuevamente, Isabel. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Christy Crawford. Es la directora de programas educativos de la Fundación Acción Joven. Se ha desempeñado como coordinadora de proyectos sociales por 10 años, colaborando con organizaciones como Flaxo Costa Rica y Fundes Costa Rica. Actualmente es también gerente del programa de colegios de alta oportunidad de la Fundación Acción Joven. Cristi, bienvenida. Te cedo la palabra, así como también la pantalla para que puedas compartir la presentación. Brevemente, la Fundación Acción Joven, para quienes no la conocen, es una fundación sin fines de lucro que fue creada en el 2006 para apoyar a jóvenes en contexto de vulnerabilidad social con oportunidades reales que les permitan transformar sus vidas. Es por medio que apoyan la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, empoderando a los y las jóvenes para que se conviertan en verdaderos agentes de cambio. Bienvenida, Cristi, y una vez más, un honor poder compartir esta conversación contigo. Muchísimas gracias. Un momentito, porque aquí estoy tratando de acomodar la pantalla. Ya podemos verla bien. Ok. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver acá. Por alguna razón, vamos a ver, no puedo, bueno, no puedo verlos, bueno, no importa. Pero lo importante es que ustedes ya pueden ver mi pantalla. Voy a compartir. Muchísimas gracias, Mariola, por la presentación inicial. Y bueno, muy buenos días. Es un gusto poder participar en la 6ª edición del Laboratorio IPM Empresarial. Un agradecimiento a Horizonte Positivo por la invitación. Como decía Mariola, mi nombre es Christy Crawford Castro, soy directora de programas educativos en la Fundación Acción Joven. En este espacio la intención es poder compartir con ustedes nuestra experiencia ejecutando proyectos en el ámbito de educación al interno del sistema educativo público costarricense en regiones de alta vulnerabilidad social y actualmente en este contexto de pandemia. Haremos un recorrido por estos 3 puntos que están viendo en pantalla, ¿verdad? Pueden ir dejando sus consultas en el chat a lo largo de mi presentación para ir recopilándolas y con mucho gusto las responderé al final cuando Mariola o Rebeca nos indiquen. Y bueno, sobre Fundación Acción Joven, decir que es una organización privada sin fines de lucro, con 14 años de experiencia trabajando con proyectos que generen mayores y mejores oportunidades para la juventud costarricense en condición de riesgo o en contexto de vulnerabilidad social. Nuestro enfoque tiene que ver con esa etapa de la vida llamada juventud, en donde lo que hacemos es analizar el contexto nacional, identificando sus principales retos, desafíos prioritarios de las y los jóvenes en un momento específico de la historia nacional, y generamos propuestas de solución que se materializan en proyectos. Como fundación, actualmente hemos asumido 3 retos país relacionados a los datos que comparto. Si apenas un 41% de jóvenes entre 15 y 24 años completa la secundaria, esto significa que en nuestro país un 59% de la población joven entre ese mismo rango de edad no concluye con éxito sus estudios. Un 31% de las personas jóvenes se encuentran desempleadas, lo cual se agrava aún más en tiempos de crisis económicas como la actual. Y el último dato es desgarrador también, y es que de cada 1000 personas jóvenes, 36 son condenadas por infringir la ley. Estos porcentajes se pueden leer muy fácil, pero recordemos que también representan personas, como ustedes, como yo, pero en condiciones muy desiguales. Los retos que hemos asumido se traducen en 3 ejes de acción. En materia de permanencia estudiantil, en materia de empleabilidad, en materia de convivencia y cultura de paz. Ahora, en nuestro primer eje, ahí que están viendo, exclusión estudiantil, que se relaciona con el tema de hoy, lo que hacemos es generar proyectos que contribuyan a que cada año menos adolescentes y jóvenes se desvinculen de sus estudios de secundaria, pero además que logren concluirlos con éxito.
El año anterior, nuestros proyectos educativos impactaron a 17.018 estudiantes y más de 700 docentes y administrativos de los centros educativos públicos en donde trabajábamos, logrando alcanzar en toda la red, el año pasado 17 centros educativos, ¿verdad? Un menos del 3% en el índice de exclusión, esto en relación, ¿verdad?, al 5.2% a nivel nacional, que se reportaba en el año 2019. Este 5.2% lo que representa son 19.800 estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo. Y como bien nos mencionaba tanto Mariola como también doña Isabel, es bastante preocupante el saber que, bueno, en este primer semestre del año ya pues hay evidencia de que 91.000 estudiantes que se matricularon este año pues ya están desvinculados del sistema. Con convicción creemos en la Fundación Acción Joven que la educación y de calidad atenúa la desigualdad de nuestra sociedad. Nuestros esfuerzos en materia de permanencia estudiantil y éxito educativo se mantienen este año a pesar de las condiciones país. Venimos trabajando muy de la mano también con la Unidad para Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo del MEP, lo cual es sumamente importante. Ahora, actualmente contamos con 2 proyectos activos en el ámbito de educación. Pues bueno, uno tiene que ver, se llama Aulas de Escucha, el cual es un programa de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP, el Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapú Torres, de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, ¿verdad? Y a partir de junio de este año se suma la Fundación Acción Joven, Comunidad Técnica Ejecutora, que si bien el programa de Aulas de Escucha, pues, tal vez ya lo conocen, está activo desde el año 2018, se comienza a ejecutar este año de forma oficial a mediados de julio, en medio de esta pandemia y del trabajo a distancia, educativo a distancia. En el programa Aulas de Escucha se trabaja con 24 colegios diurnos públicos del país, directamente con población estudiantil de séptimo, para el fortalecimiento de competencias y habilidades de estudiantes durante su transición de la escuela al colegio, con un momento fundamental de atención. En cada centro educativo se atienden grupos de 60 adolescentes, como mínimo, de forma continua en condiciones de riesgo psicosocial de las zonas más vulnerables del país, en lo cual impactamos alrededor de 1.440 estudiantes. Ahora, me volví, ahí está. Ahora, en el caso de nuestro otro programa, que se llama el programa Colegios de Alta Oportunidad, trabajamos al interno de 12 centros educativos públicos ubicados también en zonas de alta vulnerabilidad social, generando capacidad instalada para la mejora de procesos de gestión institucional y también la académico-pedagógica, que permita propiciar ecosistemas educativos favorables para la permanencia de sus estudiantes en el sistema educativo público costarricense. Si bien el programa de Colegios de Alta Oportunidad se encuentra activo desde el año 2015, este año iniciamos con una nueva fase en el programa que va del año 2020 al 2022, que viene acompañado también de una reintegración de la red de colegios actualmente conformado por estos 12 que ustedes están viendo en pantalla en 4 provincias del país. Nuestra propuesta metodológica busca empoderar a las y los miembros de las comunidades educativas, generando capacidad instalada en procesos de mejora que propicien un fortalecimiento real en la gestión institucional, como decía, permitiendo entonces que cada institución pueda adquirir herramientas, ¿verdad?, para analizar su contexto particular y así poder ejecutar acciones articuladas en 4 ejes de acción, que son como la columna vertebral también de la propuesta metodológica del programa Colegios de Alta Oportunidad. 1, que tiene que ver con prevención de la exclusión estudiantil. 2, mejora el rendimiento académico. El tercer eje de acción es fomento del liderazgo en la comunidad educativa. Y 4, la preparación hacia la empleabilidad del estudiantado. Estos 4 ejes tienen que ver también con esa búsqueda de una mejora integral en el sistema educativo público. En ese sentido, trabajamos de forma colaborativa con personal docente y administrativo, enfocados en los 4 ejes estratégicos que les mencioné,
También trabajamos con la población estudiantil en ámbitos, en este sentido, digamos, específico en materia de procesos formativos, liderazgo, emprendedurismo, también en su preparación hacia la empleabilidad. De la totalidad de la población de impacto, son 14.156, si sumamos los datitos que vienen aquí por provincia, en el cual el 92.4% lo representa la población estudiantil y el otro porcentaje pues está representado por nuestro trabajo de la mano con la población, con el personal docente y administrativo. Ahora, me gustaría hacer un sondeo de cómo han sentido ustedes la llegada de la pandemia a sus espacios de trabajo, en sus organizaciones, en sus vidas. Le voy a pedir porque sí, no puedo ver, le voy a pedir a Rebeca si nos puede compartir el link que envié y me avisan cuando ya esté el link compartido. Listo, lo acabo de compartir en el chat. Muchas gracias. Entonces, ya Rebeca nos acaba de compartir en el chat de este espacio en Zoom. Yo sé que también se está retransmitiendo por Facebook. Bueno, en este caso no vamos a poder tener también esas respuestas, pero acá les voy a pedir a las y los participantes que ingresen al sitio que se les compartió. Les van a aparecer 3 campos o casillas para escribir las palabras, esos 3 adjetivos, ¿verdad? Y una vez finalizado, le pueden dar clic en enviar. Ahí estamos viendo que ya tenemos una persona participando. Vamos a dar unos segundos más. La última vez que había revisado estábamos como 30 personas aquí participando en este espacio. Esperemos que más se apunten a ese sondeo. Vamos a ir viendo qué imágenes van apareciendo. Se mencionan palabras como incertidumbre, inseguridad, estresante, desorden, temor, miedo, cambio, preocupación, trágico, economía. Bueno, muchas gracias a quienes participaron. Y les comparto este concepto, VUCA, posiblemente o VICA en español, lo han escuchado. Y les comparto este concepto para entender y representar fácilmente en qué contexto estamos viviendo. Ya ustedes también les hicieron los aportes. Que está caracterizado por la volatilidad, esos cambios acelerados, la incertidumbre, esa dificultad para predecir el futuro, la complejidad, muchísima información nueva por analizar en muy corto tiempo y que todo se siente como tan urgente. La ambigüedad, esa falta de claridad hacia dónde vamos. Los expertos, y ahí también incluyo a doña Isabel, muy bien nos mencionaba que la incertidumbre, la discontinuidad será esa constante en este siglo y nuestras futuras generaciones. Hay un dicho chino que dice que cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros y otros construimos molinos. Y molinos digo porque, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos tratando de impulsar aún más cambios transformadores de impacto positivo para el sistema educativo público en las regiones de mayor necesidad. Son tiempos complejos, sin duda alguna, pero también es una oportunidad para hacer cambios innovadores, disruptivos, también como mencionaba doña Isabel, y ser parte de esa transformación en el sistema, para el bien de nuestra economía también, pero de la sociedad como un todo. Nadie estaba preparado para esta pandemia, para seguir operando en nuestras organizaciones bajo este contexto tan complejo, pero nos ha impulsado a enfocar nuestra visión aún más en la preparación de nuestros jóvenes a lo que ya sabemos que viene, o está aquí, digamos, la 4ª revolución industrial.
bueno, y cómo hemos logrado seguir operando y sumar aliados, ¿verdad?, hacia nuestros programas. Me gustaría que prestaran bastante atención porque es cuando ya a partir de este punto comienzo a abordar el último tema, ¿verdad?, de esta ponencia, que tiene que ver con el aporte empresarial y cómo se pueden vincular, o cómo se pueden vincular el sector empresarial. Pues bueno, actualmente hemos estado apoyándonos de plataformas virtuales, Teams en específico, ¿verdad?, siendo la plataforma de comunicación oficial del gobierno y por tanto también del Ministerio de Educación, al igual que hemos estado aprovechando herramientas digitales, lo cual nos ha permitido hacer que las sesiones sean atractivas, interactivas, dinámicas, con audiencia participante, manteniendo nuestro enfoque lúdico y participativo en la metodología de sesiones, que eso es algo también muy de nosotros en Fundación Acción Joven. Esos espacios virtuales hoy por hoy nos permiten ser más escalables, ampliando nuestro rango de acción, y esto no hubiera sido posible si no hubiéramos contado con el apoyo de la empresa privada. Desde el acceso gratuito al uso de Teams hasta la adquisición de licencias que sí son pagas, pero en este caso para nosotros, entre muchas otras cosas. Esta foto que les comparto acá con estos rostros es de una sesión de trabajo con personal docente, orientadoras administrativas de uno de nuestros colegios de la red, específicamente del Liceo de Moravia, en la provincia de San José, y también nos acompañaba el enlace de la Dirección Regional de San José Norte. Y en esta otra imagen están viendo una sesión de trabajo también con personal docente administrativo, pero del Colegio Académico Playas del Coco de Carrillo, Guanacaste. Posiblemente notan la diferencia en la calidad de la conexión de docentes en centros educativos de la capital y otros que se encuentran en una zona rural. ¿Verdad que sí? Bueno, quiero aprovechar también para mandar un saludo y un reconocimiento por todos los esfuerzos que se están generando, que está generando el personal docente administrativo de nuestra red de colegios. En algunos casos, con desgaste profesional, que llamamos burned out, ¿verdad?, en inglés, y con afectación en su salud mental. Sí, en algunos casos, muchos con rezago tecnológico, deficiencias de conectividad, pero en donde he visto también reflejada la solidaridad entre compañeras y compañeros. Y sí, la mayoría no cuenta con formación previa para trabajar en educar a distancia y mucho menos desde metodologías virtuales, pero han emergido nuevas y buenas prácticas de innovación educativa que a partir pues, de la estructura de nuestra red hemos logrado también trasladar al resto de centros educativos cada vez que se identifica una buena práctica de innovación. Continuamos con el cómo. Aquí brindo recomendaciones de qué hacer para disminuir el impacto de la desigualdad en educación a partir de nuestra experiencia en Fundación Acción Joven. Bueno, es necesario apostar por generar acciones afirmativas dirigidas a atenuar prácticas discriminatorias, excluyentes, de afectación a la población en condición de vulnerabilidad social. Hacer inversión social en estrategias de atención diferenciada, también como lo decía doña Isabel, hay que ser flexibles a la particularidad de cada comunidad a partir, ¿sí?, de una planificación base. Tenemos que romper paradigmas mentales, dar espacio a la innovación, algo que nos ha impulsado aún más este contexto de pandemia, por las buenas o por las malas. Establecer alianzas estratégicas de carácter público-privado. En ese sentido, las ONGs, ese tercer sector, ¿verdad?, podemos ser ese puente que conecte ambos intereses, entre el sector público y el sector privado. Mantener la cercanía con la población diferenciada es sumamente importante, lo cual nos permite saber las necesidades y particularidades, las problemáticas prioritarias que tienen, no basándonos en supuestos. Por último, cercanía. Y por último, y no menos importante, practicar el liderazgo resiliente. En el actual contexto es una muy buena oportunidad de desarrollar la capacidad de resiliencia colectiva en nuestros equipos de trabajo
para poder afrontar todo esto, lo cual significa pues el poder sostenernos en medio del estrés, recuperarnos y ojalá hasta salir adelante más fortalecidos, ¿verdad? Aprovechando todos esos nuevos conocimientos y aprendizajes que estamos adquiriendo durante este contexto. Y bueno, ¿cómo vincularse para continuar, para contribuir a atenuar el impacto de la desigualdad en el ámbito de educación? Lo voy a hablar sobre el trabajo que en conjunto pueden crear con ONGs, pero obviamente refiriéndome desde las posibilidades con nuestra fundación. La Fundación Acción Joven tiene diferentes áreas para apoyar desde una persona, un individuo, ¿verdad?, hasta la empresa, una organización. Algunas de estos apoyos son en temas técnicos o metodológicos, en temas financieros o en donaciones para la población meta. Cualquiera de esos apoyos son fundamentales. Para temas más específicos en este contexto de pandemia, estamos hablando de donación, víveres, de equipo tecnológico, de apoyo económico a estudiantes y sus familias para esos tiempos tan difíciles, de apoyo para tener datos, estudiantes que no han logrado conectarse a sesiones sincrónicas, ¿verdad? Y también otras oportunidades está en que podemos unirnos para generar contenido virtual dirigido a jóvenes en temáticas relevantes. Incluso pueden visitar nuestra página en Facebook y ver los diversos videos de la campaña que llamamos 7 puntos para apoyar, en donde han participado varias empresas aliadas de la Fundación. Y bueno, también apostamos al desarrollo en conjunto de nuevas estrategias que respondan al actual contexto de pandemia. Estamos en un contexto de crisis, lo cual hace que se maximice el impacto negativo a nivel país de estos retos, desafíos en el sistema educativo público. Una educación perjudicada, golpeada al mediano y a largo plazo. Es un sector también laboral, empresarial, que se ve afectado, ya que los adolescentes y jóvenes del hoy van a ser la mano de obra del mañana. Y en un contexto de crisis como el actual, si la educación se ve debilitada, estamos hablando que entonces vamos a tener una economía debilitada, ¿verdad? Con personas que van a conformar la fuerza laboral del futuro con carencias en habilidades, en competencias, en aprendizajes rezagados, etc. Extiendo la invitación a apoyar a ONGs, ya que las fundaciones, como la Fundación Acción Joven, tenemos capacidad técnica y expertise para posicionarnos como un puente, como les decía, entre el sector privado y público, con capacidad de amalgamar las necesidades de ambos sectores, sus intereses. FAC como organización no se plantea solamente el apoyo por parte de las empresas como una acción filantrópica, sino como un trabajo que tiene que ser articulado, de construcción colectiva, ¿verdad?, con valor estratégico. Todo apoyo que se recibe, tratamos de generar un espacio mayores beneficios, no solo trasladar el recurso, sino también maximizar ese recurso monetario, en especie, metodológico, ¿verdad?, para que el impacto sea mayor y llegue realmente a las personas que lo requieren. Y bueno, si bien contamos con proyectos en el ámbito de educación en los cuales ustedes se pueden vincular, como les mencionaba, colegios de alta oportunidad, el programa, o el programa Aulas de Escucha, también hay apertura, y esto no lo limito a nuestra fundación, sino también otras fundaciones posiblemente, pues también tienen la apertura para analizar las necesidades que tenga una empresa en específico, un sector de la economía del país, ¿verdad? Y en una comunidad en particular y poder construir en conjunto iniciativas. Una meta transversal en todos nuestros proyectos en la fundación es generar capacidad instalada en una estructura con necesidades sistemáticas. Y bueno, quiero incentivarles a convertir las buenas intenciones en acciones que generen un impacto a nuestra sociedad, en especial a la población más vulnerable. Cada esfuerzo suma, sin duda. Y con esto yo quería cerrar mi participación. Les quiero agradecer por el espacio nuevamente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristi. Muy interesante esta propuesta de la Fundación Acción Joven. Tengo una consulta que sé que no la han hecho, pero yo sí me quería hacerle la referencia. Estabas hablando de voluntariado y tenemos un grupo de espectadores en este momento que son empresa privada, que son profesionales de recursos humanos, de responsabilidad social empresarial o de diferentes áreas de acción en las empresas. Si habláramos de un voluntariado empresarial para apoyar el trabajo que ustedes realizan, ¿hacia qué línea se podría, o sea, hacia dónde podría dirigirse ese aporte de sector privado a nivel de voluntariado? ¿Directamente con los alumnos o se puede también hacer con los docentes? ¿Cómo podría realizarse? Ujú. Voy a mencionar acerca de los espacios de voluntariado que actualmente nosotros estamos gestionando. Como les mencionaba, digamos, se puede aportar de forma voluntaria, pero un gran voluntariado técnico, más bien dicho, digamos, donde se pueden abordar temáticas que son relevantes, necesarias, urgentes también en nuestra población, ya sea con docentes, estudiantes o con la población estudiantil, en la cual obviamente se tiene que generar las condiciones para poder implementarlas de forma virtual. Uno de estos voluntariados en el cual nosotros estamos gestionando, pues son esta iniciativa que se llama 7 puntos para apoyar, que responden, es en respuesta al contexto COVID-19 y en la cual se han apuntado con temáticas que van de, bueno, cómo prepararme para una entrevista, cómo prospectar de forma laboral, entre otras temáticas, ¿verdad? El cómo trabajar el personal branding, digamos en inglés, la marca personal, entre otras cosas, ¿verdad? Es sumamente importante. Ahora, otras formas de voluntariado, y ahí me voy a referir al programa Colegios de Alta Oportunidad, nosotros, como les mencionaba, uno de los ejes es la preparación hacia la empleabilidad del estudiantado. Entonces, brindamos procesos de formación que se ven acompañados también en espacios donde ellos les pongan a ellos, se expongan a un contexto real de trabajo, que nosotros en la presencialidad, antes de la pandemia, generábamos giras vocacionales, que visitamos empresas. Aquí posiblemente tal vez tengamos algunas de nuestras empresas aliadas que en el pasado pues han abierto sus puertas a recibir nuestras chicas y chicos, ¿verdad? Estas giras vocacionales. Sin embargo, ahora parte de los voluntariados es a partir de una iniciativa nueva, innovadora, que se llama Simulacros Virtuales de Giras Vocacionales. Y eso es gracias definitivamente al aporte de la empresa privada, que lo podemos hacer posible. De lo contrario, es decir, es limitar también a poder exponerlos hacia esa experiencia. Y como les mencionaba, también este voluntariado corporativo tiene que también responder desde la parte de lo que la empresa considera que puede aportar y también los espacios que se pueden generar desde el marco de cobertura de nuestra fundación. Entonces, es muy importante establecer espacios de conversación, de negociación, ¿verdad?, para poder materializar iniciativas de voluntariado en conjunto. Muchísimas gracias. Seguramente ahí nos vamos a estar poniendo de acuerdo para ver cómo poder apoyar. Muchísimas gracias, Cristi. Continuamos ya con nuestra última presentación. Rebeca Gamboa, economista, coordinadora del programa IPM Empresarial de Horizonte Positivo, nos va a brindar algunas reflexiones finales. Rebeca, bienvenida también y te escuchamos. Las 3 reflexiones con las cuales queremos finalizar es ese punto donde definitivamente tenemos que dejar claro y es la intención y el objetivo con el que hemos querido realizar esta conversación, es que la educación es una fuerza de cambio. Necesitamos definitivamente educar a nuestro capital, a nuestra gente, a nuestros jóvenes, para que estos sean esos agentes de cambios de futuro. La primera reflexión a la que llegamos es que la importancia de mantener activa la educación durante el confinamiento. La segunda, cómo la educación podemos llevarla más allá de ese modelo que ya conocemos,
Muy importante lo que nos indicó, lo que nos habló Isabel Román acerca de esto, la importancia de que nuestro sistema educativo cambie, que tengamos una educación ajustada a lo que vivimos, a la realidad que vivimos. Y como tercer punto de reflexión, la importancia de ser audaces en el apoyo a la educación. Estas reflexiones, y gracias Mariola por la introducción, si ven la parte de arriba dice la educación como fuerza de cambio. ¿Por qué coloqué esto? Es para contarles una historia, una pequeñita historia. Hay un famoso guitarrista de blues que nació y creció en la pobreza, y él tenía una frase que decía que lo hermoso de aprender algo es que nadie puede quitártelo. Esa era como el valor de esta persona y la idea de esta persona hacia la educación como fuerza de cambio. Esa es como una primera reflexión que trae las otras reflexiones adelante. La primera, mantener la educación activa durante el confinamiento. Ya vimos a través de los datos que nos dio doña Isabel y también los datos que nos dio Cristi, que esto es sumamente importante. Y ya tenemos una primera pincelada de lo que puede ser las afectaciones de la pandemia hacia la educación, con la deserción escolar, ¿verdad? O la exclusión, como lo llamaron ellas, escolar. Y es que para darles un pequeño ejemplo, en 2005 se dio un terremoto en Pakistán y se descubrió que ese terremoto hizo un impacto en la educación. Las escuelas se cerraron durante 3 meses en Pakistán en ese momento, y cuando se reabrieron, la asistencia se recuperó rápidamente como si no hubiera pasado nada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Años más tarde, unos 3, 4 años más tarde, hicieron un estudio y descubrieron que aquellas escuelas que habían permanecido cerradas por más tiempo, que estaban más cerca de donde se dio la falla geológica, habían perdido los chicos el equivalente a 1 año y medio de aprendizaje. Imagínense ahora el impacto que una pandemia como la actual pueda tener en la educación de nuestro país. ¿Cuál va a ser ese rezago? ¿Cuál va a ser ese rezago a nivel país, a nivel personal? ¿Y cuántos niños y jóvenes van a regresar a las aulas? Y eso sin tomar en consideración 2018 y 2019, como muy bien doña Isabel nos lo puso en panorama. La reflexión 2 es pensar en la educación más allá del modelo que ya conocemos. Doña Isabel también nos hablaba de habilidades y de capacidades complejas que debemos de tomar en consideración en estos momentos. Y es que no solamente es eso, no solamente es fijarnos en cuáles son aquellos niños que regresan a la escuela o al colegio y necesitan más apoyo en términos educativos, sino acerca de la motivación del ámbito emocional de los alumnos. Tanto en estos momentos como después de la pandemia, vamos a tener que generar herramientas y mecanismos para que los chicos regresen, permanezcan, tengan una buena salud mental, una buena salud emocional, y debemos ser parte de ese cambio. ¿Cómo? Con la tercera reflexión, siendo audaces en el apoyo a la educación. Leí un artículo del World Economic Forum. Ese artículo decía que los gobiernos de los países ricos respondieron a la crisis rompiendo sus reglas de política fiscal, política monetaria, y suscribieron a ambiciosos planes nacionales de recuperación. Incita a que ellos, los gobiernos, deberían ser igualmente audaces para apoyar a la educación en los países de desarrollo. Yo hoy los invito con esta tercera reflexión a que ustedes, como empresas que respondieron a la crisis rompiendo muchas de sus reglas relacionadas con teletrabajo, flexibilidad laboral, y que suscribieron planes para permitir la continuidad del negocio, como cambios en salud ocupacional, protocolos,
Los invitamos a ser igualmente audaces para apoyar la continuidad de la educación dentro de sus posibilidades. ¿Y qué es lo que pasa? Que es muy fácil medir la pandemia en términos económicos y en términos de salud. En términos económicos vemos cuánto disminuyó el PIB, cuánto es el desempleo. En términos de salud podemos ver las tasas de mortalidad, el número de casos, pero la emergencia educativa actualmente es la menos visible porque hay una intertemporalidad pues también. Pero esta emergencia educativa puede dejar a miles de millones o millones de niños de los más pobres del mundo con las cicatrices que implica la pérdida de oportunidades para el resto de sus vidas. Esto es un llamado a la acción, esto también es del World Economic Forum, pero este es un llamado a la acción instantáneo. Podemos y debemos proteger el futuro de estos niños y niñas. Nosotros como empresas sociales, lo hablábamos en el laboratorio pasado, no solamente nos tenemos que fijar en el colaborador, en el que está trabajando día a día con nosotros, sino en sus familias, cómo están sus hijos, tienen acceso a Internet. Podemos ser audaces, podemos hacer algo para que estos chicos no pierdan una oportunidad valiosa en sus vidas. Podemos facilitarles Internet, darles algún subsidio, hacer voluntariado, etcétera. No sé, ser audaces en ese momento, en estos momentos que tanto lo necesitamos. Y por último, quisiera cerrar con esta frase, vamos a ver, con la frase que dice que la educación empodera a la gente, reduce la pobreza y mejora la salud. Y adivinen qué, el capital humano que se genera, el capital humano, o sea, que genera la educación, también es el que genera y moldea el destino de los países. No nos podemos hacer de la vista gorda, volver la vista al otro lado y pensar que nada está pasando en la educación. Debemos ser audaces, debemos ser, es un llamado a la acción, pues, a mejorar y tratar de mejorar la calidad de vida de los más pequeños actualmente. Muchas gracias y espero que se haya escuchado bien. Claro que sí, Rebe. Muchísimas gracias por estas reflexiones finales. Hemos llegado al final del laboratorio. Gracias nuevamente a Isabel Román por su valiosa presentación, al igual que Christy Crawford de la Fundación Acción Joven. Les invitamos a una próxima entrega de este laboratorio el próximo mes. Isabel, te doy la palabra, igual a Christy, para que puedan despedirse. Bueno, muchas gracias realmente por la oportunidad y por compartir con ustedes estas reflexiones. Tal vez nada más quisiera decir que ciertamente pues esta pandemia es un cataclismo, como bien lo señalaba Rebeca, y que no solamente pues vamos a tener pérdidas físicas, sino también muchas pérdidas cognitivas, ¿verdad? Y que pues la forma como salgamos de esta pandemia va a depender mucho de lo que hagamos, de los liderazgos políticos y educativos de todos los actores sociales, ¿verdad? La peste negra dejó en Europa, dio paso al Renacimiento. La peste negra, la peste española generó un Hitler. Yo creo que de cómo salgamos de esa pandemia va a depender mucho de cómo nosotros actuemos y hagamos la diferencia. Y creo que para un país pequeño como Costa Rica, que lo único que tiene es su gente para salir a competir con un mundo hoy bastante complejo y revuelto, pues sin lugar a dudas no podemos perder el norte. Tenemos que seguir apostando a la educación, preservando la inversión pública en educación y sumando todos los esfuerzos privados que tenemos a nuestro haber para realmente asegurar que nuestros niños, niñas y adolescentes van a tener el futuro en sus manos, que es finalmente nuestro futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Cristi. Y bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Leyendo los comentarios aquí, quiero hacer referencia al que Kelly Rodríguez nos acaba de compartir por acá, que es que, bueno, tenemos mucho en qué ocuparnos y eso, pues, me uno a lo que les decía anteriormente y es como
Realmente les invito a generar acciones, a construir puentes, a generar estos molinos transformadores. Y a pesar de la complejidad, es ser muy conscientes de que es una oportunidad para mejorar también a nivel país y de conciencia. Muchísimas gracias. Excelentes reflexiones para un fin de semana. A todos que tengan un excelente fin de semana, recuerden seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, usen mascarilla y con mucha motivación de continuar trabajando, cerramos el laboratorio. Gracias a nuestros panelistas, gracias John Hammock y a las personas de Sofía que nos acompañaron y seguimos trabajando y construyendo por un mejor país. Que tengan todos muy buenas tardes.